todo en orden y listo para que el siguiente paciente pase. Parece que es algo así como una lesión que vimos acá. Ok. Adelante. Hola, te estaba esperando. Yo soy la doctora Noah y el día de hoy voy a hacer tu examen detallado de rostro. Veo que tienes algunas lesiones, algunas manchitas, pero me estoy apresurando. Dime cuál es tu nombre. Un hermoso nombre. Voy a chequear rápidamente tu ficha, te voy a hacer algunas preguntitas y así empezamos el examen, ¿ok? Bien, por favor no te preocupes por nada, este es un examen muy relajante, hay pacientes que se quedan dormiditos y tú puedes quedarte dormido también, por supuesto. No tengas miedo, estás en las mejores manos. Ok, entonces, aquí en la ficha dice que si tuviste un golpe en la carita, ¿hace cuántos días fue? Bien, ¿te duele mucho todavía? Ajá. Ok, ya veo. ¿Y con qué tipo de objeto fue el golpe? Ok, perfecto. Sí, suena bastante doloroso, pero es un descuido. Bien, entonces, ¿tienes algún tipo de alergia, por ejemplo, al látex? Esto es importante porque en algún momento en el examen necesito utilizar guantecitos. No hay problema. ¿Y tienes alguna alergia a algún medicamento, algún compuesto? Por ejemplo, penicilina. ¿Todo bien? Ok. En realidad son preguntas de rutina. No te preocupes. Perfecto. Creo que tengo todo. Entonces, vamos a comenzar. Ponte cómodo. Yo voy a mirar primero muy de cerca, sin tocarte, con mi lupa. Sobre todo voy a examinar la herida, ¿ok? Sí, como te digo, no la voy a tocar, así que no te preocupes. Simplemente voy a mirar y examinar de cerquita. Si te sientes incómodo, por favor, déjame saber. Bien, ahora quietito, mira hacia acá con el rostro derecho. Perfecto. Por los laditos también vamos a examinar. Como te decía, es un examen completo de rostro, así que va a ser muy detallado. Vamos a mirar todo. Perfecto. Sí, puedo ver algunas manchitas en la zona de la nariz. Pueden ser muy normales si es que estás expuesto al sol habitualmente. De todas formas, creo que tomaremos una muestra más adelante.
Por supuesto, voy a examinar aquí la herida. Bien, en el segundo examen entonces voy a tocar un poquito tu rostro mientras sigo examinando, pero antes me voy a desinfectar las manos. Tengo que ser muy cuidadosa, sobre todo porque tienes una herida abierta en la carita. ¿Quieres un poquito de gel? ¿Sí? Aquí. Un poquito más. Ok. Hora de tocar tu carita. Solo voy a palpar de esta forma mientras miro. Y luego se sentirán como caricias. No hay problema si te toco, ¿verdad? Bien, me estaba adelantando. Entonces solo tocamos ligeramente la piel para ver su reacción. Y al costado también. Perfecto. Bien. Ok. Ahora entonces, como te decía, voy a tocar suavemente sobre tu piel para ver la reacción, ¿ok? Así que voy a tocar aquí. Despacito. Y al costado, por supuesto. No te preocupes que voy a evitar la zona de la herida. Solo necesito sentir tu piel. Para saber si no hay algún bulto superficial o alguna complicación en la epidermis. Está bastante bien. Voy a palpar el cuello también. Tocar el cuellito. Bien. Y ahora entonces me voy a poner mis guantecitos para poder palpar de una forma más profunda bajo la piel. Vamos a revisar si tienes bultos. Y además voy a ponerte unas pincitas de cabello
para que el pelito no interfiera con el examen. 2 bastarán. Así que primero el pelito que está aquí cayendo sobre tu carita. Perfecto. Y ahora entonces también al otro lado. Lo voy a apartar aquí. Listo. Hora de los guantes. También voy a tocar suavemente sobre tu herida para revisar que no esté infectada. Es por esto que necesito los guantes. Bien. Voy a tocar entonces aquí. Déjame saber si te duele, ¿ok? Te avisaré cuando vaya a tocar tu herida para que no te sorprendas. No te preocupes que todo está bien. Muy bien. Solo relájate. Ahora sobre tu herida, aquí. Que luce bastante bien. También voy a comprobar de inmediato tu sentido del tacto. Entonces, voy a tocarte con esto ligeramente sobre la piel. Es muy suavecito, de hecho se siente como cosquilloso. Ok, aquí. Bien.
reacción es bastante normal. Ahora voy a tocarte con una plumita. Es un examen parecido. Primero probamos con algo duro y algo áspero. Y ahora con una pluma muchísimo más suave. Así que te voy a tocar muy suavemente también. Aquí. Por supuesto, no voy a hacer esta prueba sobre la herida. Perfecto. Y acá también. Maravilloso. La reacción es muy buena. Así que todo está bien. Listo. Ahora vamos a hacer algo así como un examen más físico, más muscular, se podría decir. Y voy a medir tu carita. Esto para saber si debido al golpe no se produjo alguna asimetría, si los músculos están bastante simétricos. Si noto alguna simetría demasiado grande puede indicar un problema mayor. Así que vamos a medir. Aquí, aquí. Bien. De largo. Bien. De ancho acá abajo. Bien. Y el otro lado. Perfecto. Vamos a medir tus orejitas también. Bien. Y de ancho. Perfecto. La otra orejita. Por supuesto. Bien. Y de ancho. Los ojos. La boca. La nariz. Las cejas. Por último, el cuello. Bien. Todo se ve bastante bien. Bastante simétrico. Eso es un cumplido, ¿sabías? Si tienes la carita muy simétrica, significa que debes cumplir los estándares de belleza. Sí, es un dato curioso. Ahora voy a marcar unos puntitos en tu rostro con distintas
mordidas. De esta forma aplicaré el tratamiento en los cuadrantes iguales, las distintas partes del rostro, ¿ok? No te preocupes que este lapicito saldrá luego de que aplique el tratamiento. Solo quédate quieto, se sentirá muy bien. Voy a marcar un poquito aquí. Bien. Bien, y acá. Bien. Aquí. Y acá. Acá también. Y al otro lado. Mira, es una regla muy bonita. Tiene una patita de gato. Y mi lápiz también es de gato. Acá. La frente. Y al costado. Y al otro lado. Perfecto. Ok. Ahora aplicaré el tratamiento del que te hablaba. Esto solamente será algo así como una desinfección de todo el rostro. Vamos a matar todas las bacterias malas para que así tu herida no se infecte. Así que voy a poner unas gotitas. Ok, está funcionando bien. Quédate quietito. Y vamos a poner por aquí una gotita. Aquí. Una acá. Una acá. Acá. Y acá. Una más acá. 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 Y me faltan las gotitas del costado. Acá. Perfecto. Y acá. Tres gotitas. Ya pusimos acá, en estas marquitas y en estas de acá. Vamos a poner una más acá. Y una acá. Bien. Y voy a esparcir. Así que por aquí.
Y para terminar con la desinfección, voy a aplicar este spray que también es antiséptico. Voy a batirlo bien. Bien, cierra tus ojitos preciosos y vamos por acá. Al lado. Y de frente. Y al otro lado. Perfecto, puedes abrir los ojitos, no hay problema. Ok, vamos a esperar a que seque un poco. Y voy a examinar con esta luz. Es un poco fuerte, así que déjame saber si te molesta demasiado. Voy a examinar tus poros ahora que está todo desinfectado. Aquí. Ok. Voy a mirar de cerquita para asegurarme cómo está todo. Bien. Bien. Acá al ladito también, por supuesto. Abajo, en la frente y al otro lado también. Muy bien. Maravilloso. Listo, el examen está por concluir, pero aún me queda tomar algunas muestras. Será muy rápido. Solo voy a tomar unas muestras con este cotonete, un pétalo de algodón y luego voy a cortar un pequeño pelito de tu ceja, ¿está bien? Bien. Entonces voy a pasar esto por aquí. Vamos a hacer que se empape con el aceite de tu carita, el aceite natural. Y acá. Bien, y vamos con el otro lado. Perfecto, lo guardaré acá. Y ahora con el petalito de algodón aquí. Y por último con esta tijerita estéril voy a cortar el pelito de tu ceja. No te preocupes que voy a elegir alguno que no se vea. Creo que esta aquí
por si acaso también voy a sacar con esta pincita un pelito de acá. No te va a doler, te lo prometo. Bien, listo. Terminamos con el examen, pero no te puedo dejar con esa herida ahí, así que vamos a curarla. Tengo aquí esta pomada que te ayudará a cicatrizar. Y voy a poner solo un poquito acá. Es muy buena. Se siente bien, ¿verdad? Ok. Esta puedes llevártela a casa, no hay problema. Te la voy a dejar aquí encima. No la olvides al salir de la consulta, ¿ok? Bien. Y por supuesto también tengo parches. Ella está limpia con su pomada cicatrizante, así que ahora debemos protegerla del mundo exterior, de las bacterias y todo lo que pueda dañar la herida. Ok. ¿Listo? Ok. Vamos a abrirla entonces sin tocar la partecita del medio. Y aquí. Listo. ¿Todo bien? ¿Duele mucho? ¿Ya no duele? Me alegro. Entonces creo que terminamos con esta consulta médica, con este examen de rostro y además curé tu herida. Por favor, ten más cuidado la próxima vez, ¿ok? Los descuidos ocurren, pero hay que tratar de evitarlos en lo posible. Y bueno, si es que necesitas otro examen, yo estaré aquí para atenderte con mucho amor. Ok, puedes ir a casa, todo está bien. Y nos vemos. Bien, bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.